Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la presentación de Bárbara Link. Es la directora de arte que he decidido elegir para esta presentación. Y el trabajo constará de un pequeño repaso biográfico, muy pequeño, la filmografía, cuál es su estilo propio y, por último, cómo trabaja. Digo que va a ser muy pequeño el repaso biográfico porque prácticamente no hay nada. O sea, he buscado y rebuscado y lo único que he encontrado es la fecha de nacimiento en la Wikipedia en italiano, porque ni nada en inglés aparece. Y nació el 4 de agosto de 1952 en la ciudad de Los Ángeles, en California. Y ya está, no sabemos ni dónde estudió, ni nada. No hay nada sobre ella. Sin embargo, lo único que podemos saber es a través de su trabajo. En 1976 se estrena en cines con la película True Stories. En el año 2020, junto a Nancy Hyde, gana el Oscar por su trabajo en Eras una vez en América. Y ya está, y bueno, la filmografía que hay, poco más. Lo más importante yo creo que no es su vida, sino su trabajo. Entonces, entre las 20 películas en las que ha trabajado, destacamos la primera, Eras una vez en América, por ser la que le haya dado el Oscar. Luego Batman y Robin y Batman Forever, en orden cronológico distinto, pero bueno, es que son las de Batman en las que trabajó en los 90, de las películas clásicas, podríamos decir. Día de Furia, del año 93, que es una película de acción. Y en el año 91, el biopic de The Doors, por una parte, y Tomates Verdes Fritos, por otra. Hablando de su estilo propio, podríamos decir que Bárbara Link es una directora capaz de hacer cualquier cosa, muy versátil, que se adapta a lo que sea. Y podemos verlo tanto en trabajos realistas, por así decirlo, como pudieran ser Érase una vez en América o Día de Furia, en la que en Érase una vez en América tiene que recrear una atmósfera muy concreta porque Quentin Tarantino quiere que sea exactamente como eran en los años 60 y se tiene que documentar muy bien. Y aquí remarco que hubo mucho trabajo de investigación para saber qué es lo que había exactamente en esas paredes. Ella, en una entrevista que he podido encontrar, dice que trabajar con Quentin es muy exigente porque quiere que sea exactamente como era en esa época. Él se ha criado en Los Ángeles, ella también, saben lo que quieren, pero así todo. En el caso del restaurante, es a veces un poco difícil encontrar la trazabilidad del artista para saber quién es el que ha realizado un cuadro u otro. Sin embargo, aquí lo pudieron encontrar, y si no pudieron encontrar los cuadros exactos, los recrearon o encontraron otro del mismo estilo o incluso del mismo artista, pero que no era el que estaba, y pudieron completarlo. Sin embargo, en Un Día de Furia, hablo ahí de colores de las bandas y que no discriminan ni a uno ni a otro. Esto es un poco complicado. En los años 90, en 92 o por ahí, después del caso de Rodney King, en el que unos policías, unos patrulleros de tráfico, detienen a un ciudadano Rodney King de negro y le dan una paliza y salen absueltos, hubieron unos grandes disturbios. Y junto a estos disturbios había una guerra de bandas entre los Crips y los Bloods, cuyos colores eran el azul y el rojo, que es lo que podemos observar en esta diapositiva. También había de fondo otros problemas o otras bandas, entre ellas chicanas, que son los descendientes de latinoamericanos o concretamente de mexicanos. Espaldas mojadas los llaman los americanos. Ellos se definen como chicanos. Y los actores son chicanos y llevan los colores de los otros. Yo creo que fue una decisión más que estética, como ya que vives en Los Ángeles y puedes tener problemas, métete con todos y no te metas con ninguno. O sea, coge los colores de todos, mézclalos y no digas que es uno en concreto. Y así no tendrás problemas de si me has dicho o no me has nombrado o cualquier cosa de estas. Pero si hablamos de... perdón. Si hablamos de tomates verdes fritos, podemos encontrar un trabajo mucho más detallado, más purista, por así decirlo, de qué es lo que había en los años 30. En el sur de Estados Unidos en los años 30. Por ejemplo, en este fotograma encontramos una parte cuáles eran la letra característica o el escaparate, por así decirlo, en la ventana del restaurante, en la que ponía tomates verdes fritos, se sirven aquí y tal. Por otra parte,
tenemos las botellas de ketchup, la sal, la pimienta, con un estilo típico de esos años 20, 30, Art Deco. Y también he querido remarcar que las chicas están dando una mano, porque aunque en la película no es tan explícito, en la novela Tomates Verdes Fritos sí que deja muy claro que es una relación homosexual la que mantienen las dos protagonistas. Y por otra parte, también he querido remarcar la estética del personaje que está sentado almorzando, porque deja muy claro cómo eran los años 30, ese vestimenta, esa estética, esos sombreros que los hombres llevaban sombreros en sus tiempos, los tirantes, que no se aprecian muy bien, pero ahí están, perdón. Y por otra parte, he querido poner la locomotora, porque la escena de la locomotora. Yo cuando era pequeño, he de reconocer que esta película la vi con mi padre, no la vi entera. Era un domingo y no tenía nada que hacer por casa, me aburría y acabé viendo la película con mi padre. Recuerdo perfectamente la escena de la locomotora, de que se le queda atrapada la bota al chico y tal. Lo pasé tan mal que no he querido volver a verla. O sea, he tirado de memoria, he buscado información y tal, y a partir de lo saco. No he querido volver a verla porque me he negado. Lo pasé tan mal de pequeño y tengo ese pequeño trauma que he decidido no afrontarlo, al menos de momento. Ya veremos en otro momento si lo afronto, pero por ahora no. Si bien hemos hablado de la parte histórica o real, por así decirlo, ahora vamos a hablar de cuál es su trabajo en una ficción más fantástica o de cómic. Y es el caso de Batman. En la primera película que hace, la de Batman Forever, encontramos los personajes muy, muy, muy bien calcados de lo que es el papel al celuloide. O sea, el personaje de Enigma está muy bien parecido, tiene mucho recuerda mucho, por así decir, a ciertos cómics de la época clásica de Batman, así como en Dos Caras, aunque el Dos Caras es un poco demasiado colorido para mi gusto, pero bien, se acepta. Batman está muy conseguido también, la armadura de Batman está perfecta y para mí el detalle del coche, el Batmóvil, es uno de mis Batmóviles favoritos, la estética que tiene y tal, me gusta mucho. Tiene mucha aerodinámica, pero con un toque agresivo, aunque demasiado para mi gusto, pero me gusta mucho, la verdad. Las alas son un poco demasiado ostentosas, pero se aceptan. La ciudad también está muy bien recreada, tanto por sus ubicaciones, sus localizaciones que bien se graban en la ciudad de Nueva York, la clásica estación central de Nueva York, donde saca unos planos maravillosos de su arquitectura, como la ciudad de Los Ángeles, aparte de decorados y, pues, por ejemplo, hacen una estatua de la libertad que tiene aquí en la frente, pone Gotham y le estrellan un helicóptero, ¿vale? Maqueta y demás, perfecto. Sin embargo, sí que tengo que hablar un poco mal de la siguiente película. No por nada, o sea, a ver, los villanos siguen estando muy bien calcados, o sea, tanto el vestuario, el peinado, la caracterización de Poison Ivy, Hiedra Venenosa, o Mr. Freeze, están perfectos, o sea, tanto su hábitat, la frondosidad que vive como en una selva, la propia Poison Ivy, como ese desierto gélido de Freeze, que vive como en un glaciar en medio de la ciudad porque necesita vivir a temperaturas bajo cero, además. Sin embargo, sí que hay una gran pega en esta película de arte, o sea, lo demás sigue siendo perfecto, pero ¿por qué le pone pezones a la armadura de Batman y a la armadura de Robin? O sea, y no solo la armadura de Batman y Robin, o sea, podemos verlo aquí, o sea, ahí están los bultitos, si nos fijamos bien se ven. No es que sea una cosa así de, no, le ha puesto pezones. No entiendo por qué. Y además también le pones al Schwarzenegger, pero se lo pones solamente a los hombres. ¿Por qué? O sea, o lo pones a todos o no pongas ninguno. Sí que es verdad que los vestidos de las mujeres, como podemos ver en la 10ª diapositiva, acaban en punta. Tanto Batgirl como Hiedra Venenosa acaban como en punta. Pero es que los pezones de Schwarzenegger como Mr. Freeze, aquí no se aprecia los pezones de George Clooney, pero sí que se aprecian los de Robin. En la anterior sí que se apreciaban. ¿Por qué esa necesidad? O sea, yo me imagino a la mujer ahí, uy, los pezones. No, es que si no lo entiendo. He leído hace poco una entrevista que hizo el
el que diseñó el vestuario, el encargado del vestuario y tal, dice que se basó en las armaduras clásicas, romanas y tal, pero es que no tiene ninguna necesidad. De hecho, ni se ha hecho antes ni se ha vuelto a hacer después, ponerle pezones a una armadura. No, ¿para qué? Creo que fue una frivolidad o un acto de querer destacar, pero a mi gusto no salió bien. Bien. También querría destacar en su estilo propio, en la película de Un día de furia, cómo crea toda una franquicia. O sea, cuando entra en la hamburguesería, el protagonista entra en la hamburguesería y está todo hecho. O sea, el vestuario de los trabajadores, el vestuario de los directivos o los encargados, la mascota, la decoración, el embalaje de las hamburguesas, todo, la estética de los menús. Y eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Y en esta película, también la vi bastante pequeño y tal, con unos 10 años, una cosa así, me llamó la atención también, porque pensaba, ay, hostia, es una hamburguesería nueva, o sea, sabía que existía, no iba porque estaban en Valencia y desde Gandía pues no había en esa época, estaba McDonald's, estaba Burger King, pero esto pensaba que existía, y no, lo creó todo ella, además con un cuidado al detalle muy bien mirado. Tal es así, por ejemplo, en esta película encontramos las pegatinas de la primera escena, de la escena de arranque, He Died for Our Sins, que son pegatinas que encontrarías en un coche, o no solo las pegatinas, también Garfield, que lo encontrarías en las ventanas y en los coches de los parachoques traseros de los coches de los 90. Era así como se veía. Y yo creo que ella cogió ideas que existían y las dibujó ella, porque la pegatina, por ejemplo, de Murió por nuestros pecados, se nota que es un papel que está recién pegado. Ese es el único pero que le veo. Está demasiado nuevo, no ha sido lavado, no tiene gasto, no está desgastado. Se nota que no es auténtica. La de Come Mierda igual, es como si hubieran pegado un cartel en una pared, un cartel electoral o un cartel de una actuación en una pared. Se nota que es mucho el papel. Pero sin embargo el Garfield tiene mucho carácter, o sea, recuerdo también esa imagen característica. Cuando la vi de pequeño la recuerdo, la he visto 1000 veces más de mayor, pero de pequeño recuerdo ese toque de Garfield, porque era el Garfield de esa época. Luego el dibujo evolucionó y tal, pero marca cuál es la época de la película. Y para mí es una chorrada, pero me recuerda cuál fue el momento de la película, ese Garfield. No sé, sin más. También, por ejemplo, hablando de detalle, aquí he querido poner también la escena cuando el personaje acaba en la guarida del nazi, por así decirlo, del nazi. Bueno, si hemos visto la película, sabemos que es un personaje que tiene una crisis, nada más arranca la película por un golpe de calor y demás, y decide que se quiere ir a casa y tiene que atravesar la ciudad a pie. Se va encontrando con diferentes problemas de orden violento. Al principio va desarmado, consigue un bate de béisbol, del bate de béisbol pasa una pistola, de la pistola pasa una metralleta y así. En un momento dado acaba en la guarida de un nazi. Y esa guarida del nazi está muy bien, lo veremos más adelante, tiene detalles que parece que sean de ideología nazi, pero no es, por ejemplo, hay unas, en la parte izquierda de la pantalla parece que hay una bandera con una esvástica. Si nos fijamos bien, no es una esvástica, tiene como un acabado en estrellita, por así decirlo. Pero como está doblada y tal, no se nota, y parece que sea. Lo mismo con los uniformes. Salvo un bote de Ciclón B que sacan, que parece realmente que o es auténtico y lo han gastado, o se ha currado mucho el